Pues en la mesa redonda que vamos a tener a continuación, el objetivo es explorar historias reales de startups galegas. Y por eso quiero volver a invitaros a que os paséis por el espacio Startup, que, como os decía antes, estará hasta las 6 de la tarde. Y también recordaros que mañana tendremos, además de lo que nos contaba doña Marta, la charla inspiradora de la deportista Teresa Portela, aplicaciones prácticas para emprendedores, ciberseguridad, e-commerce, marketing. Y también se contará con el ponente Emilio Froján, uno de los jóvenes emprendedores más prometedores de España, cofundador y CEO de Belka, startup galega especializada en motos eléctricas y sostenibles, que ha revolucionado el sector de la movilidad en España. Y creo que ya estamos preparados para poder presentar al moderador de esta mesa redonda que trata de los análisis de éxitos de emprendedores en el marco de los proyectos estratégicos de la Xunta de Galicia. Él es coordinador de la red de polos de emprendedores de la Xunta de Galicia. Con nosotros está David Fernández Veloso. Un aplauso para él. Muchas gracias por la presentación y gracias a Fundae por acogernos y a Universidad PYME en este evento en el que queremos dar a conocer la Red de Polos de Emprendimiento de la Xunta de Galicia, un proyecto que acompaña a los emprendedores durante toda su trayectoria y cuando tienen necesidad. Buscábamos con este trabajo desarrollar un soporte para el emprendimiento que no dependiese de temporalidades, de aperturas de ciclos y demás, porque el emprendedor nos necesita constantemente y cuando nos necesita. Y en consecuencia, ya llevamos funcionando un poco más de 2 años. En la red tenemos ya 15 polos abiertos para dar servicio a emprendedores que acumulan peticiones o retos o proyectos que superan los 2.800 proyectos a día de hoy acumulados en este periodo. No podíamos traer a los 2.800 aquí hoy, pero tenemos una pequeña representación para charlar con ellos y conocer su experiencia emprendedora, debatir sobre la singularidad que es ese camino del emprendimiento. Y me gustaría entonces invitar a Brian de Precis Future. Por favor, Brian, sube. También invitar a Carlos Armesto. Carlos, por favor, de Travel Care. Adelante, Carlos. A Roberto Basanta, de Xastre. Adelante, Roberto. Y a Unai Sevilla, de Exilon. Gracias a los 4 por estar hoy aquí presentes con la generosidad de hablar de lo vuestro, hablar de vuestros proyectos y de vuestro emprendimiento. Y me gustaría empezar esta mesa redonda pues justamente conociendo un poco de qué va esto de vuestros proyectos, ¿no? Voy a empezar por el último que llamé, en este caso por Unai. Y Unai, ¿nos podrías contar qué es lo que hacéis o cuál es la actividad que os motivó a darle forma a un proyecto como es Exilon y qué proponéis? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Pues yo siempre he estado en una familia que ha sido muy cercana al sector de la hostelería y de la hotelería. Y mis padres siempre han sido tan sociables que siempre que íbamos a un lugar, se ponían, no sé cómo lo hacían, terminaban hablando con los dueños y las dueñas. Entonces yo crecí escuchando esos problemas. Y mi madre hubo algo que me dijo que es quédate con los detalles del camino, porque para lo que para ti es un camino que lleva un objetivo, mucha gente, ese detalle que está en tu camino es su propio objetivo. Y yo me di cuenta mucho de eso en la hostelería. Cuando llegó la crisis del COVID y llegó el QR, entró como una tecnología deficiente. La gente a día de hoy no sabe cómo usarla. Entonces nosotros vimos también que había un problema de seguridad. Es decir, la gente pegaba pegatinas encima del QR, que los llevaran a páginas maliciosas. Salieron empresas que permitían pedir desde tu propio móvil, lo cual fue un problema también para los bancos porque era un problema de seguridad, porque interceptaban las transacciones. Muchos problemas que al final, con esta tecnología del QR, pues vimos. Y no era un problema solamente en España, que no solamente nos afectaba a nosotros, sino a los 88 millones de turistas que nos visitan cada año, sino que es algo global.
Entonces, nosotros en resumen lo que hicimos o lo que estamos haciendo es un chip que sustituye a los QRs a nivel global. Y el objetivo es situarnos unos años como el proveedor de una tecnología de automatización de servicio para los restaurantes. De forma que podamos ayudar al sector de la hostelería, a los camareros, que ahora mismo hay muy pocos porque los perdimos el 30% con el COVID y hemos recuperado la demanda, poder darles esa libertad de que el cliente haga ese autoservicio, él quede libre de tiempo y pueda disfrutar más y podamos recuperar esa tradición de la hostelería, que es que te invitan a su casa y te atienden bien. Entonces, Unai, lo que ofrecéis desde Exilon podríamos decir que es ese nuevo proceso digital que incorporó de golpe la hostelería, de utilizar la comanda por parte directamente del usuario o de consultar la carta directamente con el QR, darle una tecnología segura y sólida, ¿no? Sí, es una tecnología que sustituye al QR y que permite automatizar 100% los procesos de pedidos de un restaurante. Y también una plataforma que, dado que ahí está una tecnología, se necesita un nuevo estándar de gestión de software. Entonces también estamos construyendo ese software. Está claro que la innovación a través de la tecnología es una oportunidad para el emprendimiento. A mí me gusta definir el perfil del emprendedor en 3 ejes. El eje del que tiene la capacidad de encontrar algo tecnológico que abre caminos y oportunidades, y ese podría ser este caso. El eje de aquel que quiere mejorar el mundo y el eje de aquel que a veces está muy presente en todos, que se quiere forrar, ¿no? Bueno, no tiene por qué ser forrarse, puede ser construir su modelo de negocio adaptado a su vida y a su forma de conciliar, etcétera, etcétera. Pero en ese segundo eje, en el del ideal y alejado totalmente de lo que es el planteamiento tecnológico de Unai, nos encontramos con Roberto, que Roberto Basanta, en este caso, pues tiene un proyecto que se llama Xastre y que totalmente antagónico en el sentido de no ir hacia la tecnología, ¿no?, sino de recuperar y de tener ese estilo de vestimenta para el hombre. ¿Nos puedes hablar un poco de tu proyecto, Roberto? Sí, claro. Buenas tardes a todos y todas. Ya no es solamente que sea una prenda de vestir, es tiempo, es dedicación, es este señor que, debido a su agenda que lleva, que sin control, que tiene que estar en una ciudad, que tiene que estar en otra, que no tiene tiempo de ir a buscar una prenda, o no le gusta, o no le apetece estar de tiendas, pero sin embargo sí que le gusta que le mimen, que le gusta que el detalle, quiere ser exclusivo, quiere ser diferente, pues ahí existe ese nicho de mercado. Y nuestra intención es ofrecerles esa atención, esas calidades en los materiales. Tenemos en cuenta que los materiales que utilizamos los podemos encontrar en cualquier sastrería de Sable Road, por decir algo. Y bueno, pues aparte, alejado de las tecnologías, pero sí pensando en la calidad de la gente, de su vida, en su tiempo. Recuperando tradición y calidad, ¿no? Tradición y calidad, sí, que lo vamos perdiendo, en nuestra vida vamos perdiendo. Nos movemos en un mundo de tendencias y dicen que la tendencia es la materialización de ese deseo colectivo, ¿no? El deseo colectivo, a mí me apetece esto, otro, y eso se agrupa en una tendencia que identificamos. Pero también está la contratendencia siempre, el que rechaza el mainstream o lo popular y quiere tener lo auténtico, lo suyo, ¿no? Efectivamente, y que no sabemos que es difícil llegar a ese público, que es un público muy selecto, pero sí que está cansado de mailing, está cansado de que le quieran vender, de que le llamen, no quiero eso, quiero que me atiendan a mí, que estén para mí, que estén conmigo, estamos el tiempo que necesite, quiero saber cómo es usted, quiero saber a qué se dedica, quiero saber sus gustos, sus aficiones, porque en función de eso yo le voy a construir su vestuario. Pues eso también hay quien echa de menos eso. Me suena que, no sé si estoy confundido, pero que en la sastrería tradicional anglosajona a ese concepto le llaman bespoke, ¿no? Vamos a hablar, ¿no?
es eso, tomárselo con calma. Hay una película, el sastre de la mafia, no sé si la habéis visto, que en el escaparate pone así, bespoke, ¿no? Y es de los años 30 en Chicago. Sí, aproximadamente de esos años. Tal cual. Y hablando de tendencias y de nuevos consumos, doy el salto a Carlos, ¿no? Porque Carlos Armesto con Travel Care tiene una propuesta de modelo de negocio que va hacia el turismo vinculado a la salud. ¿Nos lo puedes desarrollar un poco? Sí, bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Qué es Travel Care? Bueno, Travel Care es más que nada una solución integral para el turismo médico. Turismo médico en destinos España y México. Nosotros lo que hemos hecho es simplificar un proceso que hasta el día de hoy es sumamente complejo. Hay falta de acompañamiento también para el turista paciente, recordemos que es salud. Y no solamente eso, sino también toda la selección y el filtrado de los profesionales médicos. Nosotros tenemos una red, y me complace confirmar que ya tenemos un cuadro médico en España de primer orden, de la mano de Quirón Salud, uno de los mayores grupos, si es que no el mayor de salud privada en España, y por lo tanto hemos integrado hospitales de referencia internacional, hospitales que son Joint Commission, que es, por así decirlo, el sello máximo que puede tener un hospital y que marca un poco el baremo de un turismo médico responsable, un turismo médico ético y que pone la salud de los usuarios por encima de cualquier otro parámetro. Con una plataforma que hemos construido a lo largo de ya casi un año, tanto con médicos como clínicas, y lo hemos testado también con clínicas Joint Commission International, lo que permitimos es que la gente pueda tener una solución integral a todo lo que es el viaje, desde la logística, el acompañamiento, la traducción, la selección de los profesionales médicos, pero también herramientas que hemos desarrollado trabajando mano a mano con los profesionales médicos y que permiten una evaluación remota y segura de los casos para poder ver si una intervención es factible, es viable y por lo tanto al final damos toda una serie de soluciones que pueden ir para tratamientos más menudos, llamémosle estéticos, por ejemplo, control de peso, hasta las técnicas más vanguardistas, por ejemplo, en tratamiento de cáncer, como puede ser el centro de protonterapia que Quirón Salud tiene en la Comunidad de Madrid. Y por lo tanto, sí damos un servicio integral, pero nunca menoscabando la calidad. Por lo tanto, aportamos claridad donde antes había opacidad, simplificamos lo que antes era muy complejo y damos un apoyo y un seguimiento al paciente durante todo el proceso, ocupándonos de todas sus necesidades, de tal manera que al final lo principal y lo más importante sea la salud, que se tengan que desentender de toda la logística y las complicaciones que pueden haber, por ejemplo, en el acompañamiento intercultural. Y es que en Travel Care hemos adaptado toda nuestra infraestructura y servicio para poder trabajar con la Sinosfera, con básicamente el que está llamado a ser el mayor emisor de turismo sanitario China. Y es que nos apoyamos también en estas agencias de turismo que derivan pacientes a nosotros. Tenemos ya cerrado un acuerdo hace escasas horas antes de venir aquí con una importante agencia de turismo chino de Hong Kong y por lo tanto podemos dar el servicio integral adaptado al mandarín. La plataforma está adaptada, pero también tenemos traductores que van a ejercer esa labor de acompañamiento, pero también no solamente el acompañamiento físico, sino un acompañamiento intercultural, lingüístico, adaptando toda la operación a la lengua de estos usuarios. Hay que tener en cuenta que el turismo sanitario en España representa, hablo un poco de memoria, pero en torno a los 1.700 millones de euros al año. No hay cifras muy actualizadas, estos datos son del Ministerio de Turismo. ¿Y qué es lo que busca un paciente sanitario en un destino como España? Excelencia. Menos del 9% de los turistas sanitarios con destino en España buscan el factor ahorro. Y, sin embargo, también es posible ofrecer un servicio muy asequible. Tengamos en cuenta que un tratamiento, por ejemplo, de protonterapia en Quirón Salud, aquí en España, puede suponer entre 1/3 y 1/4 parte de una intervención equiparable en Estados Unidos. Por lo tanto, sí hay un factor ahorro, pero en Travel Care, sobre todo, primamos la calidad, porque para nosotros, obviamente, lo más importante es la salud de las personas y ayudar a que reciban la atención médica que necesitan
allí donde está disponible y en las mejores circunstancias con las mejores garantías. Súper interesante, Carlos. Estamos viendo proyectos que van arrimados totalmente a satisfacer necesidades del mercado y todos ellos, tanto el de Carlos como el de Roberto como el de Unai, como emprendedores tienen sus propias necesidades, necesidades como la comunicación digital, fundamental hoy en día para que cualquier proyecto llegue hasta el consumidor. Y ahí estás tú, Brian, porque Brian de Precise Future ofrece servicios de digitalización para empresas, ¿verdad? Cuéntanos un poco. Vale, buenas tardes. Primero, en Precise Future, como explicaba David, lo que hacemos es trabajar principalmente con emprendedores. Son proyectos que se llevan desde la idea hasta la puesta en marcha. Muchas veces se hace, digamos, un impasse, el cliente llega hasta tener un producto mínimo viable que puede presentar y hasta cierto punto, digamos, los acompañamos en el proceso de búsqueda de inversión. No tanto inversión, digamos, institucional, más bien el cómo prepararte para presentar tu proyecto, cosas así. Entonces, nos enfocamos muchísimo en la parte tecnológica. Con el tiempo hemos visto que hay una diferencia muy grande entre tener una buena base tecnológica en lo que vas a proponer, si es un producto que es principalmente digital, tener una buena base tecnológica y no tenerla. La diferencia puede ser descomunal al punto de que un negocio que a lo mejor pudiera vivir, digamos, unos 5 o 10 años y a lo mejor le perdemos el rastro, puede fracasar en un año. Entonces, nuestra propuesta es esa principalmente, ayudar a pequeñas empresas sobre todo, o emprendedores, a llevar su producto desde la idea hasta un lanzamiento, un producto mínimo viable o lanzamiento final. Construyendo con una base tecnológica y también les dais soporte a las redes sociales, a páginas web, ¿no? Según lo amerite, sí. Hay proyectos que hasta cierto punto sí necesitan cierto acompañamiento, sobre todo para empezar. No es que sea el fuerte de nosotros, claro. Muy bien, estupendo. Pues después de conocer vuestro, digamos, motivación para emprender este camino del emprendimiento, que a mí me gustaría llamarle más que, digamos, esfuerzo, riesgo, que esfuerzo hay mucho, ¿no? Pero más que ese riesgo que comentaba antes Marta, no es por meterme con ella, sino por una cuestión de matices, ¿no? A mí me gusta más el concepto de sueño. O sea, tú te tiras con valor a por tus sueños y con lo que deseas, aquella visión que tienes, ¿no? Y que quieres materializar y que eso es lo que te hace levantarte de la cama diciendo, hoy voy a poner un ladrillo más en este cimiento que estoy construyendo de emprendimiento. Y en ese camino, que todos estáis empezando prácticamente, con algunas diferencias de tiempos y demás, sin duda alguna el concepto fácil no está en el diccionario, ¿verdad? Y me gustaría empezar ahora por continuar contigo, Brian, que nos contases cuáles son o cuáles han sido los desafíos del emprendimiento que más te han torturado a ti y a tu socia en el sentido de penuria mental, ¿no? De esfuerzo, de preocupación, etcétera, etcétera. La respuesta corta es salario. La respuesta corta. La respuesta corta es salario. El tema gastos para una empresa tecnológica, no tienes unos insumos, unos costos grandes de compra, por tanto, y además el salario se nos va en IVA, en impuestos, vamos a decir, los ingresos. Entonces, sí ha habido como una dificultad grande a la hora de estandarizar procesos para garantizar que al adquirir el cliente, todos estos costos nos generan un beneficio. Esa ha sido la parte más difícil. Nosotros los dos socios somos empresariales, como tal somos ingenieros industriales los dos. Yo me especialicé más, me fui más por la parte de tecnología, ella más por la parte de gestión, digamos recursos humanos principalmente. Y en la parte contable realmente no teníamos ningún tipo de asesoramiento real. Ahora hemos dado, por suerte, con una empresa externa, los gestores que tenemos contratados, que prácticamente lo que han hecho es, no les vamos a llevar la contabilidad, ustedes se van a sentar con nosotros y la van a aprender a llevar ustedes. Tema fiscal, laboral, contable, todo lo hacemos con ellos, pero es más bien ellos nos enseñan a hacerlo nosotros.
Y eso ha sido una gran ventaja, probablemente lo que nos ha hecho mejorar a finales así de este año. La parte entonces administrativa y la parte de ajustar el balance es la más difícil o la que más os ha hecho tener quebraderos de cabeza. Claro, al trabajar piensa también eso, que al trabajar con emprendedores muchas veces no cuentan con una inversión inicial suficiente, entonces hay que hacer mucho rejuego entre las expectativas que tú tienes y a lo que puedes llegar con el dinero que tienes. Entonces, por lo general terminamos sufriendo nosotros, vamos a decir. Esas tensiones. Exacto. Entonces, claro, el poder llevar todo eso junto, porque te parece que tienes que irte hacia un lado o hacia el otro, y no necesariamente. El poder ir por el centro, tener claro dónde sí vas a llegar a un margen, cómo convences al cliente o lo adaptas o aterrizas su idea para que llegue a algo que realmente le sea útil y a la misma vez a nosotros no sea rentable, sí ha sido un desafío enorme. Aquí tenemos la dificultad de que Brian se dirige a un mercado que tiene poca capacidad económica, que no es lo mismo que sucede en tu caso, Carlos, porque hablábamos de que, o presentábamos anteriormente, que en tu caso, pues muchas veces el cliente no está mirando tanto la economía como la excelencia del servicio. ¿Cuáles son entonces, si por ahí no viene la dificultad, cuáles son esos retos que estuvieron o que están más presentes en ese comienzo de lo que es conseguir fructificar y pasar del concepto a la empresa? En una palabra, os cartos. La financiación, hacer el desarrollo tecnológico, hacer estudio de mercado. Hemos encuestado a turistas sanitarios, en este caso hice la encuesta en México con la empresa que tengo con mi primo, Bife Activamos Ideas, una empresa de desarrollos para primeras marcas y también de publicidad. Y claro, recoger lo que te dicen muchos médicos, identificar esos patrones, uno te puede decir arriba, el otro abajo, uno blanco, uno negro. E igualmente recoger la opinión de primera mano de estos pacientes, fue en el caso de México porque tenía allí la infraestructura necesaria para poderlo hacer. Toma tiempo y recursos también para programar, pagar diseñadora gráfica, pagar el desarrollo de la interfaz de usuario que hemos hecho muy amigable para que no sea una barrera, un impedimento con los usuarios. No es tiempo únicamente, son recursos económicos. Es lo que en muchas empresas, sobre todo en muchas startups que están en el estado de presemilla, de pre-seed, se las pueden llevar por delante. En nuestro caso lo hemos financiado todo íntegramente con recursos propios, ahorros propios, pero obviamente también te pone en ocasiones en dilema de dónde meter la tijera, qué hay que priorizar, y eso ha sido una de las cosas, si es que no la más cuesta arriba, lo que desde luego uno de los factores que más lo hicieron cuesta arriba. Decías entonces ese presupuesto, esos recursos para el arranque, ¿no? Esos recursos para la validación de la idea, para desbrozar los primeros metros del camino. Exacto, un PowerPoint lo puede todo, obviamente. ¿Y cómo materializas un concepto, una propuesta en algo tangible, en código? Esa apuesta que muchas veces sale del pulmón financiero del emprendedor, bajo mi punto de vista, y aquí he hecho una petición a las autoridades, bajo mi punto de vista tendría que tener a veces ayudas del tipo el cheque emprendedor, algo que te posibilitase tener recursos, por pocos que fuesen, unos X de miles de euros para poder hacer esa página web inicial para validar el mercado, esos estudios de mercado o ir a entrevistarte, tener recursos para ir a entrevistarte con los médicos para ver que aquí hay una oportunidad y una voluntad, y después, cuando ya la empresa está funcionando, uno podría pues sacar rendimiento o poner sus recursos también, o una parte y demás, pero ese impulso, ese desbroce inicial del camino sí que es algo que generaría mucha riqueza gracias a que no se quedasen en el tintero oportunidades por falta de ese primer paso, ¿no? En tu caso, Roberto, ¿cuál dirías que es la problemática o la necesidad que te aturdía más o que te causaba más dolores de cabeza en el arranque y en los primeros momentos? Pues curiosamente no es el dinero, que no es que sobre. Quiero decir que no necesito una gran inversión para arrancar. Lo que necesito y lo que sí me quita el sueño, en este sueño, que
Mira si es sueño, que es la segunda vez que lo estoy intentando. Ya soy repetidor. En mi caso son contactos. Conseguir llegar a ese público objetivo que necesito. No requiero de una gran inversión para ir y venir y poco más. Llegar, saber conseguir ese... Ven, que te presento a mi amigo Antonio que le gusta lo tuyo. Y 3, 4, 5, no más. Después es el boca a oído funciona muchísimo y es en lo que creo, porque es algo muy personal, y entonces la mejor publicidad no es una valla, es pues a mí me lo ha hecho fulano. Y no... Romper esa inercia de empezar a tener esos contactos de calidad que después hablen en el mercado y que unos lleven a otros, etcétera, efectivamente, efectivamente. Y sí que me quita el sueño. Sí. Habrá que trabajar en ello entonces. Pues sí. Y Unai, ¿cuál dirías que es esa preocupación, ese deseo, ese anhelo de los comienzos, de los primeros momentos que obsesiona y que más difícil se hace o que intenta ponerle nubes a ese sueño que todos tenéis como emprendedores? Lo que ha dicho Roberto es muy bueno. Hace 2 semanas estuve en Suecia con el gobernador de California, en Estados Unidos, que se llama Nering, y él me dijo, el 75% de lo que hace la política son contactos, pero es que en la empresa es casi lo mismo. Es decir, si tú en una empresa no tienes contactos gubernamentales, contactos con empresas buenas que te puedan ser objetivas, es decir, no amigos que te digan esto va bien porque te caen bien, no, objetivos, no vas a avanzar nunca de ahí. Y para mí, lo más importante de todo es la visión. El dinero es una situación, pero el dinero ya vendrá. El dinero es una herramienta, es un medio, no es un objetivo en ningún momento. Y debe ser visto así. Pero realmente lo que marca la diferencia es la visión, porque yo, aunque sea un agente comercial, lo importante no es el dinero que hago, lo importante es si yo te puedo vender o no el contrato. Y si yo tengo los conocimientos sobre lo que te estoy vendiendo para poder vendértelo y que después tú no me lo devuelvas. Entonces, con la empresa es lo mismo. Si tú desarrollas un producto, y ese es el problema que teníamos al principio, es cómo nos ponemos en situación de nuestros clientes, porque vamos a un mercado global y sobre todo en primera instancia europeo, ¿no? Yo he viajado en estos 2 meses a 5 países. Suiza, Alemania, Suecia, Francia, Portugal. En 2 meses. He aprendido una barbaridad y he visto un montón de problemáticas en el mercado. ¿Por qué? Porque me he visto como una persona vulnerable, me he visto como el turista. Y es importante porque cuando tú eres vulnerable, eres perceptivo, mucho más perceptivo al mercado. Y esa perceptividad es lo que me permitió ver esas formas o, digamos, esas oportunidades, mejor dicho. Los inversores realmente y el dinero van acompañados de tu visión y tu seguridad. Entonces, esos contactos te pueden dar los socios para generar esa seguridad al inversor, por un lado, pero segundo, también la parte de viajar te va a dar esa visión para ver tu producto de una forma muchísimo más objetiva, que es, en nuestro caso, lo que nosotros necesitábamos. Me gusta, Unai, que ninguno de los 4 habéis tenido que mencionar el rechazo o la falta de apoyo del entorno, de la sociedad, esa, digamos, connotación negativa que a veces se le ve a alguien que quiere emprender en una sociedad en la que todo el mundo busca ese trabajo fijo por cuenta ajena y que a veces en el entorno cercano, social, personal, pues nos puede también lastrar un poco porque no tenemos donde hablar de lo nuestro, no tenemos apoyos, no tenemos quien nos escuche, no tenemos quien nos acompañe en nuestros deseos. Y hablando de estos retos, estas preocupaciones y estos deseos, todos vosotros estáis o habéis pasado o estáis acompañados por la red de polos de emprendemento de la Xunta de Galicia. ¿En qué sentido os ayuda esta red para vuestro día a día o para las dudas o problemáticas que teníais? Empezando por ti, Brian. A ver, para nosotros ahí estamos jugando con trampa, digamos. Con trampa. Claro, porque es que es un lugar donde prácticamente el 80-90% de las personas que están son clientes potenciales. Entonces, la red de emprendimiento con el polo de Melilla en particular, que es con el que más estaba en contacto,
Primero, nosotros teníamos la empresa fuera de España. Cuando vamos a abrir aquí como tal, nos guiaron durante todo el proceso. Esa fue la primera parte, que realmente nos ahorró tiempo, nos ahorró mucho tiempo. Y la segunda parte ha sido esto, el tema de los dos socios somos extranjeros. El tema de empezar a integrarte en una comunidad, hasta cierto punto para nosotros, digamos, Galicia no es complicado para eso, en realidad, realmente no lo es, pero lo hace hasta más sencillo todavía. El hecho de estar en el polo de emprendimiento lo hace hasta más sencillo. Este mismo contacto, por ejemplo, que vemos otros emprendedores, etcétera, que nos da otro chance para hablar de lo que hacemos. Eso es lo que diría yo que principalmente nos ha aportado el polo. Primero, esta etapa de empezar, de abrir la empresa, y luego networking, contactos. Exacto. Estupendo. ¿Y en tu caso, Carlos? Yo diría el acompañamiento que es constante, a diferencia de entrar a una aceleradora donde empiezas y luego hay obviamente una finalización de todo el proceso, el acompañamiento de los polos es constante y por lo tanto se puede adaptar a la evolución de cada proyecto. Desde luego, de cómo inicia uno a cómo puede terminar pueden haber bastantes cambios y por lo tanto diría que se adapta bastante bien a las necesidades de cada proyecto, de cada emprendedor, por ser muy escueto y muy claro. Podríamos decir que intenta la red, no sé si vosotros lo habéis percibido, hacer un poco lo que hace Roberto, un bespoke, en plan, ¿cuál es tu problemática? No, vamos a pasar por aquí. En tu caso, Roberto, ¿ha sido así? ¿Habéis tenido ese bespoke? Pues mira, yo acabo de entrar en contacto con los polos hace días y aquí estoy. Por lo tanto, objetivo más que conseguido. Sí, porque tú pedías visualización, comunicación y contactos, que ¿Sí? lo tengo mirado. Sin duda, sí, sí. Y sí, sé que vamos a ir porque ya las preguntas que se te plantean desde Polo, ya ves que vamos a, vale, ¿qué público buscas? ¿Qué necesitas? Voy a estar bien acompañado, segurísimo. ¿Y en tu caso, Unai? Creo que una de las problemáticas que tenemos casi todos los emprendedores cuando empezamos, y era algo que incluso comentaba Steve Jobs, ¿no? Que tú empiezas con el corazón, realmente, y es algo que es lo que te empuja, pero ¿dónde está el dinero, no? Entonces, realmente, yo por ejemplo, yo llevo desde los 15 años emprendiendo a mi propia manera, y con 17 años yo empecé a hacer cifras de miles, pero te ves solo. Esa es una realidad, tú estás solo y eres tú el que está arrancando esto. Y hay dos modelos en el mercado, el europeo y el americano. En el americano hay mucho dinero y te puede inyectar mucho dinero, pero en la mayoría de los casos estás solo. En el modelo europeo es un modelo de acompañamiento, es un modelo de subvención, es un modelo de ayuda al emprendimiento. Es cierto que no tiene el capital que tiene el sistema americano, pero para despegar es otra historia. Y iniciativas como estas son importantes porque ese asesoramiento que, por ejemplo, tendrías que pagar en una notaría 500 euros, o ese nivel de contactos, o mismamente, por ejemplo, el estar aquí, estas iniciativas para conocer gente son muy importantes, porque sientes que ese camino que estás recorriendo, aunque, como decía mi madre, tú vas a por un objetivo, si tú el camino no lo disfrutas y no te sientes que tienes una buena compañía, es probable que no llegues a ese objetivo. Entonces, es importante, definitivamente. Me alegro. Me alegro que lo veáis como una labor de apoyo importante y valorable. Y hablando de valorar cosas, y ya para ir cerrando, si tuvieseis que dar un consejo a alguien que está ahora, por ejemplo, en la universidad y se está planteando emprender, o en cualquier otro ámbito, que tiene una vocación de llevar algo al mercado, que le gustaría ofrecer o cambiar el mundo a través de su emprendimiento, ¿cuál sería ese consejo? Empezando por ti, Unai. Eric Beach y Salam, que quienes no los conozcan fueron los que hicieron el primer plan de negocio de Google, hablo de antes del año 2000. Actualmente la gente se queda alucinada porque dice, es uno de los pocos planes de empresa realista y que realmente se cumplió, ¿no? Y ellos dijeron que para ellos fue sencillo, su enfoque fue ¿cómo ves el mundo dentro de 5 años? ¿Y dónde te ves tú en un año? Entonces, como emprendedor, el primer objetivo es que imagines ese mundo, y no coches voladores, no es qué tecnología voy a dar ya que voy a cambiar el mundo. Y segundo, ¿dónde me veo yo en un año? Si tienes eso en cuenta, ya tienes muchas cosas, y sobre todo tú tienes que ver ese objetivo de un año
que puede ser un objetivo como puede ser tener una empresa, unas oficinas enormes como puedan ser unas de Deloitte, un Mercedes de última, un objetivo, tiene que ser algo muy materializado. Pero lo más importante es que desde ese año a este tiempo que tú tienes cada mes que hacer un mini objetivo, ¿no? Este mes voy a hacer el motor, el mes que viene hago las 2 ruedas, pero materializarlo muy bien. Si va a ser en ese sentido, va a ser, bueno, tengo que hacer un acercamiento a IGAPE, tengo que hacer un acercamiento a ver cómo consigo este programador, tengo que hacer un acercamiento a hacer un viaje a Alemania y ver cómo funciona pues, este negocio que es muy parecido al mío y que me gustaría conocer a los dueños. No tener miedo, sobre todo. Esto que he dicho de los dueños no es una broma. Nuestro cuarto socio es el vicedirector de la Unión Europea. Lo conocimos en Estocolmo. Y a mí me da pánico hablar con él, porque es una persona que la ves ahí y dices, qué barbaridad. O sea, es un eurodiputado, que esta persona tiene un cargo importantísimo. Pero me lancé, me fui, le di la mano y súper agradable. Entonces, no hay que tener problema. Y un mes más tarde era socio, porque confío en la idea y confío en el proyecto. Entonces, no es un tema de como digo, cerrarte y decir lo voy a hacer, sino ponerte objetivos muy claros y siempre tirar a una oportunidad, hablar con alguien si ves clara esa oportunidad, aunque te dé miedo, aunque esa persona sea muy importante, porque esa persona estuvo igual que tú hace muchas décadas. Visualización entonces y planificación en el corto plazo para, como suelen decir, el faro que te guía, pero mirando cada paso que das, ¿no? Para no tropezarse e ir hacia él. Estupendo. Y Roberto, ¿qué recomendación le darías a alguien que está barajando esa posibilidad de emprender? Pues además de eso, es importantísimo, sin duda, pasión. Pasión. Pasión y esfuerzo. Y dedicación. Y sueño y lucha. Estoy totalmente de acuerdo. La pasión genera atención, porque si yo te veo a ti apasionado con lo que haces, voy a decir, yo quiero un poquito de lo que toma este hombre, ¿no? Porque sí, claro. que me gusta. Y la pasión lleva a la excelencia. Va a llevar a la atención al interés, el interés a la acción, con lo cual, perfecto. ¿Qué les recomendarías, Carlos? Pues mira, ser muy claros con los objetivos, pero también un poco honesto con los límites de cada uno en cada momento. Es bueno siempre tener un poco un roadmap, una guía. Intentar no procrastinar, yo creo que la procrastinación es también uno de los peores enemigos del emprendedor. Y mantener una constancia, que no es nada fácil. Es resolver cosas día a día, mantener al mismo tiempo los objetivos en el corto, medio y largo plazo. Y por lo tanto esa constancia es necesaria, disciplina, no procrastinar, ser claro, objetivo, honesto con uno mismo de qué es lo que puedo conseguir, cómo lo puedo conseguir. Y complementando lo que comentaba Unai, yo diría que buscar también siempre acompañamiento y consejos que siempre pueden aportar y construir. Yo, comparado con otros proyectos que hice en el pasado, no buscando consejo, un poco de forma, si lo queréis ver, impulsiva, no fue la mejor de las experiencias. Siempre que he hecho algo con acompañamiento, siendo metódico y teniendo intercambio de visiones, recogiendo feedback de otras personas, las cosas no es que sean fáciles, pero son mucho más llevaderas y creo que también de esa manera limitamos el riesgo del fracaso, que es al fin y al cabo lo que uno debe de evitar a toda costa. Dicen que si verbalizas tu problema ya tienes un tanto por ciento avanzado hacia la solución. Por lo tanto, el tener esa conversación, esa comunicación, el poder hablar de tus cosas... Permite también flexibilidad, porque unas veces podemos pensar, y lo tengo todo perfectamente bien estructurado, bien organizado, está perfecto, a lo mejor no, a lo mejor necesitas que alguien te ponga los pies sobre la tierra y aterrice un concepto o algo que querías hacer, la forma en la que lo querías implementar. Siempre viene bien hablarlo con terceros y recoger su feedback. El acompañamiento siempre es un plus. ¿Y qué consejo le darías a aquellos que quieren emprender, Brian? A ver, ahí yo creo que han dicho todo lo que se me pudiera ocurrir. Yo diría que, aparte de todo lo que han mencionado, la flexibilidad, pero la flexibilidad para rehacerte. La flexibilidad mental, para lo que llamamos pivotar, ¿no? Adaptarte a lo que viene. Exactamente. Por ejemplo, nosotros empezamos como una empresa
que queríamos dedicarnos a hacer web scraping, estructurar datos y nada que ver con el cliente al que teníamos que llegar, no era el cliente al que podíamos llegar. La pequeña y mediana empresa, esto es algo que no le interesa en lo más mínimo. No saben lo que es el scrapping. Pasamos a, bueno, inteligencia de negocio, vamos a hacer BI. Pues pasó lo mismo. El cliente al que podíamos llegar, pequeño y mediano, no le interesa. Hemos trabajado con algunos, por ejemplo, restaurantes grandes o importantes, sobre todo en Madrid, y no les interesa. Hay datos extremadamente ricos, pero no saben qué hacer con ellos. Entonces, si algo nos ha ayudado a seguir durante los primeros 3 años que tuvo la empresa fuera de España y este año, casi año que llegamos aquí, es eso, es la capacidad de irte adaptando a realmente tu cliente, a la persona que estás llegando, qué es lo que realmente necesita. Y con los proyectos que trabajan con nosotros es lo primero que tratamos de hacer. Tú necesitas en el menor tiempo posible tener validación del mercado. Ten muy claro a dónde quieres llegar, ten claro cuáles son los pasos para llegar ahí. Pero en el menor tiempo posible tú necesitas que alguien que va a ser tu consumidor final te diga que esto es lo que quiere y qué le falta. Entonces diría eso, que esa flexibilidad para rehacerte, para reinventar, para no casarte con una idea fija solamente y tener la humildad incluso para escuchar y realmente darte cuenta de que a veces no es exactamente por donde tú querías, creo que es otra cosa importantísima también. Muy bien, muy bien. Adaptarse y tener flexibilidad, tener esa empatía hacia el mercado para esa capacidad que tú tienes. Si la compran de otra forma, pues la hago de otra forma, ¿no? Si no compran scrapping, que para el que tenga curiosidad y no lo conozca, es rastrear webs o redes sociales recapturando los datos de consumidores para después hacer campañas sobre ellos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Muy bien, pues espero que esta mesa redonda o este compartir experiencias emprendedoras haya sido para todos vosotros un momento interesante. Ojalá que sea útil para aquellos que se planteen emprender porque hayan conocido o alguna cuestión relativa a los soportes que damos desde la Xunta de Galicia con los pueblos de emprendimiento o a los consejos que hemos intentado trasladar y al menos que haya sido un ratito entretenido para todos. Muchas gracias y gracias a todos vosotros por vuestra participación. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos. No es el final porque les invito a todas y a todos que se pasen por las startups, por el espacio startup, que todavía habrá empresas presentando sus propuestas. Y recordarles que la charla inspiradora de la deportista Teresa Portela es a las 9:30 de la mañana, hora en la que dará comienzo la jornada. Entre otras muchas cosas que os esperarán aquí mañana, además de saber cuáles son los ganadores de este concurso de startups. Así que buenas tardes y que disfrutéis viendo estas maravillosas propuestas que tienen al otro lado de la puerta.